La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia ha sido decisiva en los procesos penales que se llevaron a cabo en el Perú para investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la década del 90. En la medida en que fue precisamente porque la Corte Interamericana decidió en el año 2001 dejar sin efecto la llamada ley de autoamnistía que dictó Fujimori en el año 95, que permitió que se abrieran procesos por casos como La Cantuta y Barrios Altos que habían sido cerrados con la ley que dio Fujimori en el 95, con el propósito de buscar obviamente la impunidad frente a los graves crímenes que habían ocurrido particularmente en el primer quinquenio de la década del 90. La Corte Interamericana, a diferencia de la Corte Europea, ejerce un aspecto jurisdiccional fundamental, que es el de la supervisión del cumplimiento de sus propias sentencias. En el caso de Europa, esto lo hace un órgano político, que es el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En el caso del sistema interamericano, esa tarea la conserva, de acuerdo a la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia Barrios Altos o de la sentencia La Cantuta, uno de los hechos que apareció es que varias de las personas vinculados a esos sucesos, particularmente quienes integraban el denominado el Escuadrón de la Muerte llamado Grupo Colina, y el propio señor Fujimori y su asesor Montesinos, fueron procesados penalmente en la justicia peruana, y en consecuencia la Corte tenía jurisdicción para supervisar cómo es que se estaba cumpliendo esta sentencia sobre La Cantuta o Barrios Altos, que entre otras cosas implicaban dejar sin efecto la ley de amnistía del año 95. Es por esa razón que la Corte Interamericana no está abriendo un caso sobre el indulto de Fujimori, ni lo ha hecho, ni lo puede hacer sin haber seguido todo el trámite previo a través de la Comisión Interamericana, sino está dándole seguimiento en supervisión de cumplimiento a efectivamente chequear, verificar si la sentencia que se dictó de condena a Fujimori y otras personas en cumplimiento de estas decisiones de la Corte estaría siendo afectado, y si el indulto afectó o no el pleno cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos y de La Cantuta. La Corte Interamericana tendrá que pronunciarse al respecto. No tengo yo elementos ni corresponde que especule sobre cuáles pueden ser las respuestas que dé la Corte Interamericana al respecto, pero en cualquier caso, una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia tiene el mismo peso jurídico de una sentencia, es vinculante y de obligatorio cumplimiento, y esperemos que el Estado peruano, cuando se dicte, cualquiera que sea el contenido, una resolución por parte de la Corte Interamericana en esta materia, esa discusión no se abra como parecía abrirse en algunos momentos. Se cumplirá si es que se cumple con la Constitución. La Constitución dice claramente que las sentencias internacionales tienen que cumplirse, de manera que esa discusión en realidad está fuera de lugar.